Muy bien, y continuamos aquí en Espacio Armenio y el señor embajador tiene una reflexión. Sí, bueno, leí. me sorprendiste acabando de escuchar Sardirlao, que le informo a todos los que no lo sepan que es el himno nacional de nuestra República de Armenia Occidental. La República de Armenia Occidental es la república de nosotros cuatro y de todos los armenios que están escuchando esta audición, tanto en Argentina como en todos los países del mundo que nombró el muchacho, porque es la continuación jurídica del Estado Armenia, del país Armenia que el mundo reconoció en 1920. Vos acabas de leer una reflexión sobre la diáspora armenia, sí. Y en general esa reflexión se centra en lo poético. Es una reflexión poética y descriptiva, teniendo como eje la poesía. Pero a mí me da pie esto para delimitar correcta y jurídicamente, que es el modo correcto de delimitar las cosas, de qué es la diáspora armenia y qué quieren que sea, que es algo muy distinto. La diáspora armenia somos un conjunto, somos una cantidad de ciudadanos armenios que conformamos un pueblo armenio originario en primera, segunda, tercera o cuarta generación, o tal vez quinta, que se vio obligado a exiliarse de su territorio originario y autóctono como producto de la perpetración de un genocidio impune contra nosotros, contra nuestro pueblo. Que nosotros no lo hayamos sufrido en forma directa no significa que las víctimas somos nosotros. Somos los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos de quienes sí verdaderamente les ocurrió. Entonces nosotros somos ciudadanos de un país que se reconoció en el mundo en 1920 y que por motivos ajenos a nuestra voluntad, para salvaguardar nuestras vidas, nuestros mayores, tuvieron que escapar a diferentes partes del mundo donde formaron comunidad. Entonces se constituyó una diáspora de hecho, pero nosotros somos un pueblo y ciudadanos de un Estado que reconoció el mundo, por ejemplo Argentina, con un decreto presidencial del presidente Irigoyen, el decreto número 46 del 3 de mayo de 1920, y tantos países del mundo, de los más importantes, como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Canadá, bueno, muchos, casi 30. Entonces nosotros no somos lo que quieren que seamos, que es el rótulo de diáspora. Entonces vamos a explicar por qué. Los armenios estamos distribuidos, estructurados como comunidad, como nación, política y jurídicamente, de una forma falsa y perniciosa. Sí. Falsa porque no corresponde a la realidad jurídica y política mundial, porque ¿qué nos dicen las estructuras del poder armenia, tanto de la actual República de Armenia como la dirigencia política y comunitaria de la diáspora en todo el mundo? Que lo único que existe es la actual República de Armenia. Hace unos años, por supuesto, nos decían que era la actual República de Armenia y Artsaj. Hoy Artsaj, lamentablemente, tiene el presente que tiene. Sí que está, pero está usurpada como está usurpado todo el país del que nosotros somos ciudadanos, que es el país Armenia que se reconoció en 1920. Entonces te dicen, lo único que existe es la actual República de Armenia y nosotros nos quieren dar el papel de ser una hinchada, una diáspora, una hinchada de ese país que amamos, que todos sabemos que es nuestra patria, pero que en el año 91 se separó de nosotros porque no asumió lanzarse al mundo como el país continuador de ese país Armenia que se reconoció en 1920, sino que sus dirigentes, los dirigentes armenios soviéticos, le pidieron al mundo ser considerados un nuevo país separado, solos ellos. Entonces, ¿cómo está estructurada el mundo armenio? Mal y falso, porque no es la realidad, como que lo único que existe es la actual República de Armenia, los únicos armenios son los que viven allí, y todos nosotros hay un plan tendiente a que dejemos de ser armenios, a que nosotros seamos una hinchada
para decirlo en términos que todo el mundo comprenda futbolísticamente, una hinchada de ese país que, como es nuestra patria, procuramos lo mejor para ese país, pero nosotros, por ejemplo, nosotros dos somos argentinos, no armenios. Nos matan nuestra nacionalidad, porque a nosotros nos considera extranjeros ese país. Pero esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque en 1920 a nosotros nos dieron la ciudadanía armenia al reconocernos como país. Por lo tanto, vos y yo, desde el día que nacimos argentinos por derecho de suelo y armenios ciudadanos del Estado Armenia, del país Armenia que se reconoció en 1920 por derecho de sangre. Entonces, vos y yo somos argentinos y armenios. Pero desde 1991, todas las estructuras armenias de la actual República de Armenia y de la diáspora nos quieren convencer de que seamos solo argentinos, de que los únicos armenios sean los que viven en la actual República de Armenia y que el papel nuestro es de ser hinchada como diáspora del pequeño país Armenia de 29.000 kilómetros. Entonces es falso, porque lo acabo de demostrar, y es pernicioso. ¿Por qué es malo, es pernicioso? Porque eso es malo en dos sentidos muy marcados. Porque garantiza la usurpación turca y azerí sobre nuestro territorio que el mundo reconoció armenio. No es un hecho nostálgico, no es que uno tiene ganas de que vuelva a ser Armenia lo que alguna vez fue. El mundo reconoció en 1920 que nosotros somos ciudadanos de un país que luego fue usurpado por Turquía y sovietizado, y que en la sovietización fue también usurpadas provincias con complicidad rusa por Azerbaiyán, 2 provincias, y por Georgia, otra provincia. Entonces nosotros tenemos que saber quiénes somos. Nosotros somos armenios, ciudadanos armenios, y no somos una diáspora de la actual República de Armenia. Somos una diáspora del gran Estado Armenia, de la Armenia histórica, una diáspora, de hecho, que tuvo que constituirse para que nuestros mayores salven su vida por la perpetración de un genocidio. Pero tenemos el derecho vigente, vivo, tanto del Estado, que solamente tenemos que recuperarlo porque ya el mundo nos reconoció que es nuestro, y también el derecho a ser armenios, porque somos armenios, no somos hinchas de Armenia nosotros somos armenios, tan armenios como los armenios que viven en la actual República de Armenia, pero por un movimiento que hizo la dirigencia política del pequeño país, la actual República de Armenia, nosotros no somos ciudadanos de ese Estado, y ese movimiento nos separó en 2 estados, en la actual República de Armenia, que es un Estado pequeño, y en su remanente, en todo lo que quedó usurpado, salvo Artsaj, que seguía siendo una provincia de nuestro Estado gobernada por armenios, pero separada de la actual República de Armenia, y ahora lamentablemente con la caída de Artsaj, todo nuestro país está usurpado. La misión nuestra es reconocernos como armenios, reconocernos como ciudadanos desde que nacimos del país Armenia que se reconoció en 1920, saber que hoy somos ciudadanos de la República de Armenia Occidental, que es el país que yo estoy representando en Argentina, que es el continuador jurídico de ese país Armenia reconocido en 1920, saber que en 1991 ocurrió una escisión, una separación de parte de nuestro Estado, casi 30.000 kilómetros, que se transformó en un nuevo país, y que todo lo demás está abandonado por todo el mundo geopolítico mundial y por todo el mundo armenio, pero que los papeles siguen diciendo que toda esa zona corresponde al país Armenia, que tantos países del mundo han reconocido. Entonces nosotros solamente tenemos que saber esto, organizarnos, empezar a explicar la verdadera historia armenia y la verdadera realidad armenia en los colegios, para que nuestros jóvenes el día de mañana, si estamos nosotros mejor, y si no estamos, recuperen Armenia. Muy bien, no, la entrevista no terminó porque estamos hasta las 19 horas. Recién empieza. Esto recién comienza. Sí. Jorge Jorén Dilavarian Pérez pregunta si es posible que ese conflicto con Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj trajo muchas muertes y tristezas, sí, para los armenios, obviamente.
¿Existe todavía alguna amenaza, un peligro real de Azerbaiyán para avanzar más sobre el territorio armenio? Sí, por supuesto. El peligro es siempre el mismo. A nosotros nos perpetraron un genocidio contra nosotros. Los proyectos panturánicos, panturquistas, kemalistas siguen en pie. Y los turcos son, y los azerbaiyanos son, los azeríes, son una modalidad turca. Así que nosotros aprendimos muy bien con 600 años de dominación otomana y con todo lo que pasó en el siglo XX y lo que está pasando en el siglo XXI con las muertes sangrientas y humillantes que ocurrieron en Artsaj, que aprendimos muy bien quiénes son los turcos. Por lo tanto, es de una ingenuidad total creer que se puede hacer algún pacto con algún turco o con algún azerí. ¿Qué pacto? Con gente que perpetró contra tu pueblo un genocidio y que lo niega y que tienen todavía la oportunidad de mantenerse impunes. No existe el pacto. Entonces, cuando yo decía antes, cuando estaba reflexionando sobre la torpeza de que toda la estructura armenia del mundo se maneje, se disponga de un modo falso y pernicioso, es pernicioso también para la actual República de Armenia, que va a ser siempre parte de nuestra patria y que en el futuro nuestra lucha la va a reivindicar como parte de nuestro país que se escindió un día y que tiene que volver a estar unido. Totalmente. Claro. Pero ¿por qué es pernicioso? No solamente porque garantiza la usurpación turca de nuestras tierras sagradas, del monte Ararat, y de las tierras de Armenia Occidental, de Kars, de Ardahan, de Najicheván, de Yabaj, de Artsaj, sino que también debilita enormemente esta postura a la actual República de Armenia, que se transforma en un cajón de manzana rodeado, negando ellos también a nosotros nuestra calidad de armenios. Entonces, si nosotros no somos armenios, nos dejan de lado a nosotros. Totalmente. Sí, bueno, Azerbaiyán se está pidiendo el Azerbaiyán pero escúchame, pero ese es el camino, la parte de donde está hoy. Eso es toda una pavada, pero es el camino, Pero pavada, no pavada. Yo hace un tiempo atrás, que después volvió a salir, vi que el mapa de Armenia estaba dividido en dos. Claro. Estaba la mitad de Azerbaiyán, la mitad de Turquía. O sea, fuera de la Armenia. O sea, ya Armenia no existía más. Bueno, pero esas cosas van a pasar si nosotros no hacemos... ¿Qué dijo el general San Martín, ya que somos argentinos? ¿Serás lo que debo hacer o si no, no serás nada? Sí, será. Nosotros tenemos que reivindicar lo que somos, nuestras tierras, y esas cosas no son negociables. Y después, si eso culmina en que seas nada, sos nada dignamente. Si vos renunciás a tus cosas, vas renunciando, vas en una actitud indigna permanente, terminarás siendo nada, pero indignamente. Y el camino de la dignidad siempre te permite resistir. El camino de la dignidad te permite vencer, como pasó en Sardarabad. Hace días, el 26 de mayo, se celebró un aniversario más de la victoria en Sardarabad. Y el pueblo armenio, unido y reivindicando lo que somos, vencimos al ejército regular turco. Entonces, los temores hay que sacárselos, porque el ataque va a venir igual. Claro. Artsaj lo atacaron en el 91, se vio obligado a defender y el pueblo armenio venció. No fue el pueblo armenio a atacar. Azerbaiyán atacó y Artsaj venció. Entonces, lo que es inevitable, no hay que tratar de evitarlo. Lo que hay que hacer es prepararse. Siempre nosotros los armenios tenemos un criterio pacifista, un criterio de vida, no de ternura. No de guerra. Pero tenés que estar preparado, para la defensa del ataque que viene y viene. Sí. Si es posible, en la actual República de Armenia hay que tener los drones de máxima infalibilidad y las bombas atómicas más potentes que existan para defendernos, porque el ataque
ya se vio en Artsaj. El ataque no depende de nosotros, entonces, depende de ellos. Ellos te atacan, vos te tenés que defender. Pero si nosotros mismos nos atacamos, si la actual República de Armenia y las estructuras de la diáspora niegan nuestra calidad de armenios, de ciudadanos armenios, y somos nosotros los que estamos en la primera línea del bando enemigo disparándonos a nosotros mismos. Esto no puede ocurrir más. ¿Cómo es que se dice que el Monte Ararat es turco? ¿Qué armenio? Cuando vos eras chico, ¿a quién escuchaste decir eso? No. Acá lo dijo el primer ministro de la actual República de Armenia y el máximo líder de la oposición. Pueden buscar ahora los armenios que están escuchando en la prestigiosa guía Menk. Sí. Pueden buscar una nota al primer candidato de la oposición, Robert Kocharian, que acaba de dar hace menos de una semana, creo que en 10 días, acaba de decir que no, ningún armenio reclama el Monte Ararat, ni armenio occidental, ningún político serio. Bueno, yo me permito decir en estos micrófonos que yo soy político, que reclamo el Monte Ararat y todos los territorios de Armenia, y que me gustaría que el público diga quién es más serio. El armenio que niega el Monte Ararat y armenio occidental, o los que lo reivindicamos. Si vos negás tu símbolo máximo, pero ¿quién te puede apoyar a vos? ¿Quién te puede tomar con seriedad? Y es un camino. Yo creo que yo creo que el armenio primero tiene que sentirse armenio. Pero eso es lo que somos. Si no te sentís armenio, tenés que ir al psiquiatra. Bueno, pero hay muchos que no se sienten armenios. Entonces, bueno, pero sí tienen el apellido armenio, sí están en las instituciones, pero no les importa. ¿Y para qué hacen eso? ¿Para qué existe todo eso? ¿Para qué existen las instituciones armenias, los colegios armenios? Lo hicieron nuestros abuelos con sus manos eso. ¿Para qué lo hicieron? Para recuperar la patria. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos pasa a nosotros que no nos damos cuenta que es el ABC? O ser armenio es ir a un club a comer Bastermá. ¿Eso es ser armenio? No. Entonces, ser armenio es vivir como armenio. Y nosotros somos armenios y somos argentinos. En lo que nos toca de ser armenio, nosotros tenemos que organizarnos en los colegios, en los clubes, en cada asociación para recuperar Armenia, porque tenemos el derecho vigente. Si no, piénsenlo en casa. Si nosotros no tendríamos el derecho vivo, vigente y la posibilidad concreta de vencer en la diplomacia internacional, ¿por qué los turcos, que lo tienen que haber leído todos, por qué los turcos piden cada vez que se habla de volver a negociar con Armenia o abrir su frontera, piden como condición que se termine el tema del genocidio, que no se hable más y que no se reivindiquen las tierras de Armenia Occidental? Lo tienen que haber escuchado. Claro, pero ¿cómo van a reivindicarlas si se las regalaban a los kurdos? No. Nadie regala nada a nadie. Todos los regalos, el regalo de Stalin, el regalo de Lenin, de Karsi Erdogan a Kemal Atatürk, el regalo de Stalin, de Artsaj a Azerbaiyán, de Najicheván a Azerbaiyán, de Yavak a Georgia, no cuentan para el derecho internacional público. Esas son cosas que no tienen valor, son cosas internas, como vos decís, que la tierra kurda, a los kurdos. Lo que el mundo reconoció internacionalmente es un país llamado Armenia, y ese reconocimiento está vigente y a perpetuidad al día de hoy, y que además tiene un arbitraje internacional del presidente Woodrow Wilson que delimitó las fronteras occidentales de ese país, Armenia, a pedido de Armenia y Turquía. Entonces hay que poner blanco en blanco y negro en negro, no confundir. Cualquiera puede estar en las tierras armenias, pero son armenias. Y como son armenias, lo más difícil en el mundo jurídico internacional es obtener el reconocimiento internacional. Hay muchos pueblos que lo buscan anheladamente y no lo consiguen. Nosotros lo hemos conseguido gracias a la unión de nuestros mayores en 1920. Después el mundo nos abandonó, los mismos países que nos reconocieron avalaron la usurpación de Turquía, pero que eso haya pasado no quita el derecho.
Entonces lo que tenemos que hacer es con inteligencia, con organización, con diplomacia, todos los armenios que me están escuchando, autorreconocerse armenios, ciudadanos hoy de la República de Armenia Occidental, y juntos tenemos que buscar las estrategias diplomáticas para que el mundo empiece a decir, che, al final podemos cambiar, podemos hacer que los armenios gobiernen sus tierras y que también nos sea útil como son los útiles para nosotros los turcos y los azeríes. Son empresas difíciles pero no imposibles, y más fáciles de lo que uno cree, con organización y con determinación. Así que yo invito a todos los que me están escuchando a recapacitar, a reconocerse armenios ciudadanos de la actual República de Armenia, y a organizarnos para recuperar la patria. Sigo escuchando preguntas si hay. Bueno, mira, Pablo Misak, que es el... Tailanés, sí, el cónsul. El cónsul de Uruguay, dice muy claro, querido Guillermo, somos una nación con todo el significado de la palabra tiene. Es decir, somos entidad política y social unidos por lazos culturales, históricos, lingüísticos y de identidad. Exacto, somos una nación armenia que hoy, por vicisitudes de la política internacional, no por nuestra voluntad, a nuestro pesar, estamos separados en dos estados. En el gran estado que se reconoció en 1920 y un estado que en 1991 se separó de nosotros para constituirse en otro país que nos dejó a nosotros fuera de él. Dice que compartimos una historia en común, aquí estamos listos para recuperar nuestros derechos en su totalidad. Exactamente. Bueno, Jorge agradece la respuesta tuya, Rubén y Esayán. La gente dice que una pregunta, ¿no? Rubén y Esayán, bueno, Lili Gevorgiano se está viendo. Dice que es un placer escucharnos. Buenas tardes, Sergio, Jan. Abrazos para ustedes y para Guillermo. Muchas gracias. También, sí, decime. Por YouTube me llegó dos mensajes de Jorge, que es Kisian. Sí. Que es, sí, bueno. Que dice, sabemos que es turco, pero no hemos aprendido nada sobre nosotros mismos. El pasado es pasado y es historia, pero las generaciones actuales no son responsables de su irresponsabilidad. Lo mandó en el idioma armenio, pero bueno, yo lo traducí. Bueno. ¿Cómo empieza? No entendí lo que dijo. Sabemos que es turco, pero no hemos aprendido... ¿Qué cosa sabemos que es turco? No se entiende. Claro. No, es una pregunta armenia y para traducir... Claro, yo no entendí eso, así que lo dejo... que lo puede reformular esta persona, lo puedo llegar No, es una no pregunta, es solo mando para un comentario nada más. Bueno, yo te tengo una pregunta. Sí, cómo no, dale. Bueno, ¿qué riesgos o beneficios puede implicar la recuperación de las provincias que hoy están a mano de Turquía, Georgia y Azerbaiyán? Bueno, para ahora vamos a ir a la tanda de la emisora y volvemos para la segunda horita, ¿sí? Dale. Muy bien, y continuamos así, ahora sí, con la segunda horita de Espacio Armenio, y el señor Jorge decía, ¿tenemos algún apoyo militar de alguna otra nación? Creo que no, dice, en cambio Turquía apoya militarmente a Azerbaiyán. Sí, acá hay algo muy, muy claro, acá hay un triángulo que lo vengo diciendo hace rato, que es Turquía, Azerbaiyán y Rusia. Entre ellos hay un pacto. ¿Cómo será el pacto? Solo Pashinyan lo sabe porque también está en ese triángulo. Y vuelvo a decir, para mí Pashinyan es un traidor. Un traidor porque a sabienda de lo que iba a pasar con Garapag, dejó que murieran más de 5.000 chicos, soldados,
gente que común, y a sabiendas de todo eso, porque el pacto ya estaba firmado de antes, le iban a dar las tierras. Entonces, directamente, si hubiera tenido un poco de honestidad, si hubiera sido un hombre de bien, Pashinyan hubiera dicho a la nación armenia: señores, tengo que entregar esto, lo tengo que entregar sí o sí, y yo no quiero que haya muertes. Lamentablemente no tuvo esos cojones, porque para mí Pashinyan tiene el apellido Pashinyan, pero es un turco más. Bueno, vos diste tu respuesta a esa pregunta, y yo voy a dar la mía. ¿Cómo es que nosotros vamos a tener ejércitos de otros países que nos apoyen si nosotros estamos tan mal parados en el área, para referirlo futbolísticamente hablando? Nosotros sabemos verdaderamente quiénes somos. Nosotros sabemos que somos ciudadanos armenios de un país reconocido en el mundo que está usurpado. Eso lo sabemos. Sabemos que en el año 91 una porción de nuestro país se separó y se constituyó en otro pequeño país que nos dejó a todos afuera. Esas cosas las sabemos. Sabemos nosotros que tenemos el derecho internacional vigente. Sabemos que la actual República de Armenia no tiene derecho a ningún tipo de reclamo, porque se separó de nosotros, se constituyó en un nuevo país y empezó su hora cero en el año 1991 sin tener posibilidad de reclamar nada del pasado. Sabemos que el reclamo lo tenemos nosotros, que somos el pueblo originario de Armenia Occidental, que tenemos hoy un gobierno desde el año 2011 efectivo y que tenemos que todos ponernos a disposición para organizarnos y para empezar a actuar. ¿Qué país, si nosotros no sabemos nada de eso, si en los colegios armenios se enseña, como dije en mi primera intervención, que somos una diáspora, una especie de hinchada etérea, un soplo en el aire que tiene su simpatía en la actual República de Armenia? ¿Qué país nos puede tomar a nosotros con seriedad? ¿O nosotros queremos que alguien libere a Armenia por nosotros y nos llame después a nosotros para decirnos: ahí está, muchachos, ya está liberada? No, las cosas no son así. Nosotros tenemos que saber quiénes somos, tenemos que hacernos cargo de nuestra historia riquísima, tenemos que honrar el legado que nos dejaron nuestros mayores, tenemos que estar a disposición de la actual República de Armenia Occidental, tenemos que organizarnos, los más inteligentes de nosotros tendrán que decirnos qué hacer, y nosotros ahí vamos a tener el respeto del mundo. Y ahí sí vamos a exigirle a los países que en 1920 nos reconocieron como Estado, como país, que vuelvan a hacerlo ahora, y que ahí sí, con nosotros liderando la liberación de nuestras tierras, que nos apoyen. Pero de otro modo, ¿quién nos va a apoyar? Muy bien, Daniel Caragulián de Inglaterra dice: buenas tardes para todos. Parev, Sergio y amigos de Argentina, Armenia. Parev, mi querido Daniel Jan. Laura Megardichan dice: estoy escuchando desde Bursaco. Muy bien, Laurita, bravo, bravo, bravo. A tomar toda la medicación, ¿eh? Había una pregunta que había quedado en el bloque anterior, que habías hecho vos, no sé si la querés reformular. Él había hecho una pregunta. Sí, sí. ¿Cuál era? A ver. Yo ya me la olvidé. ¿Qué riesgos o beneficios puede implicar la recuperación de las provincias que hoy están a manos de Turquía, Georgia y Azerbaiyán? Bueno, lo que pasa es que es una pregunta que no se mide en riesgo y beneficio. En realidad, riesgo hay en cualquier cosa. Lo que puedo asegurar es que hay muchísimo más riesgo. Si nos quedamos en esta anomalía, en esta situación de gelatina, en la que nosotros no sabemos exactamente quiénes somos. Pero hay un poquito de chance de beneficio, nada. No. El beneficio de hacer lo que tenés que hacer, como cité antes a San Martín, de ser lo que hay que ser, es incomparable. Porque el resultado siempre es incierto, pero vos tenés que caminar por el camino que marca tu dignidad como pueblo, como nación. Entonces, además que yo creo, por supuesto, que es muy beneficioso reconocerse en quién uno es
y en abrir a nuestros enemigos nuevos frentes de ataque que en mantener a los 29.000 kilómetros cuadrados asediados permanentemente. Todos sabemos muy bien que si esto sigue así, tarde o temprano, los turcos, los azeríes van a avanzar sobre Armenia. Es que nosotros tenemos que avanzar entonces. Claro, nosotros con políticas inteligentes y alianzas diplomáticas, pero primero tenemos que saber quiénes somos, organizarnos. Nosotros tenemos que empezar a exigir a nuestros enemigos nuestras tierras. Eso va a mantener diferentes frentes de acción. Y si pasa lo que tenga que pasar, vos fíjate, por no hacer nada, hace 33 años que estamos en una mentira. En el año 91 al 94 los armenios vencimos en Artsaj. Se podía haber, yo he hablado con excombatientes de esa guerra personalmente que me dijeron que había un plan armenio para tomar Najicheván en un día, en el año 94, en un día, y que fueron frenados desde Yerevan. Seguramente, yo esto no lo sé, es una conjetura, seguramente siguiendo directivas rusas en ese momento, me imagino. Sí, seguro. Pero fueron frenados y empezamos a esta gelatina. 33 años de que nos llaman diáspora, de que nadie más reivindica al Estado Armenia de 1920, y en ese camino de una cautela absurda, ¿qué nos pasó? Mirá lo que pasó en nuestra tierra milenaria, en Artsaj, que habíamos ganado incluso con las armas. Termina mal. Bueno, entonces lo que ya sabemos es que este camino termina mal. El que proponemos nosotros no solo es un camino digno, es el camino que hay que tomar, pase lo que pase y termine como termine, y tenemos muchísimas posibilidades de que termine bien, porque de hecho somos una diáspora, el pueblo originario de Armenia Occidental, ciudadanos del país Armenia que se reconoció en 1920, somos una diáspora que está constituida en los principales países del mundo, las ciudades más importantes del mundo, y podemos organizarnos y tener presión e incidencia concreta en la geopolítica internacional a favor de nuestra nación. Pero tengo una consulta más para seguir la pregunta. Sí, cómo no. Presentaba referente a usted en el año 1920. Sí. Mi pregunta es siguiente. ¿Cuál cree usted que es el mayor desafío para la reivindicación del Estado de Armenia en el año 2020, para hoy? No, el mayor obstáculo que tenemos es la mentira que se dice de las estructuras armenias. Sí. Desde la actual República de Armenia, desde las estructuras de aquí, de toda la diáspora, que quieren, insisten en algo falso, que lo único que existe es la actual República de Armenia. Falso y malo, pernicioso para nosotros, porque es justamente nosotros que tenemos un corazón patriótico, envueltos en esta mentira, lo único que hacemos, cuando actuamos de la forma más patrióticamente que nos sale del corazón, igualmente estamos garantizando la usurpación de Turquía y Azerbaiyán, que están en una reposera, lo digo figurativamente. Los turcos y los azerbaiyanos están en una reposera tomando sol, mientras nosotros sostenemos la usurpación porque estamos mirando las cosas mal, haciendo las cosas mal. Esto hay que cortarlo de cuajo rápido, y es urgente que la juventud aprenda la verdad. Yo estoy dispuesto a ir, los que me están escuchando, instituciones armenias educativas, asociaciones civiles, scouts, lo que se les ocurra, donde haya jóvenes, quiero hablar con ellos, quiero encender la llama que todos los armenios tenemos dentro de nuestro pecho, para que los jóvenes empiecen a organizarse, y cuando esto prenda en la juventud va a correr como reguero de pólvora en todo el mundo armenio, y esta mentira va a caer, y nosotros vamos a tener la oportunidad de volver a ser felices con nuestra armenidad, no languideciendo como estamos hoy, porque nosotros estamos languideciendo y con la seguridad de que esto cada vez nos quita nuestro derecho a ser armenios, y nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos cada vez van a ser solamente argentinos y nada más, nada de armenios. Claro. No existía Turquía, o sea, en el año 20 ellos vinieron de la pasaporte humano de los turcos, ¿no? Vinieron nuestros antepasados. Sí. Nuestros antepasados vinieron de Turquía. Vinieron de un paro otomano. De nuestra, sí, pero el Imperio Otomano
Son circunstancias históricas. ¿Qué es lo que dominó el Imperio Otomano? Dominó Armenia. Armenia, el Imperio Otomano dominó 600 años. Nosotros hace más de 8.000 años que estamos en esa zona. Y esas tierras, que son armenias, nosotros tuvimos la suerte de que en 1920 de obtener el reconocimiento internacional a que la Armenia histórica se transformó en un Estado moderno. Exactamente. Esto muchos pueblos lo persiguen en el mundo y no lo consiguen por intereses geopolíticos contrarios. Pero nosotros sí lo hemos conseguido. Que después el mundo se haya dado vuelta, que los intereses geopolíticos hoy sean otros, es un problema del mundo. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, que es saber quiénes somos, que no lo sabemos lamentablemente, no sabemos que somos los hijos de Armenia Occidental, que esas tierras son nuestras, que el mundo nos las reconoció en 1920 y que todo eso está vigente. Entonces, en los colegios se enseña mal y se aprende peor. Entonces hay que enseñar la verdad. Y una vez y nosotros, ¿qué vamos a ir mañana a recuperar Armenia? Por supuesto que no, porque geopolíticamente no es el momento. Lo que tenemos que saber es quiénes somos. Después tenemos que organizarnos. Una vez que estemos organizados, ustedes imagínense los millones de armenios que viven alrededor del mundo, todos conectados, todos por WhatsApp, sabiendo que tenemos un objetivo en común: recuperar la patria, que es el objetivo de nuestros abuelos. Recuperarla, todos pensando en recuperar la patria. Hoy no se puede, pero estamos todos pensando. Todos sabemos, cuando vayamos a la embajada turca a gritar, no va a ser a gritar solamente reconozcan el genocidio armenio, que es como sacar un carnet de víctima. No, lo primero que le vamos a decir es devuelvan nuestras tierras que están usurpadas, y que Argentina dijo por el presidente Irigoyen que son Armenia, devuélvannos. Después, si quieren, arréglense con Dios, reconozcan, hagan lo que quieran. Nosotros vamos a exigir el reconocimiento del genocidio contra nuestros antepasados, pero primero devuélvanos las tierras. Exactamente. Muy bien, Sarkis Karamekian del programa Armenia Eterna de Brasil nos está escuchando. Gran amigo Sarkis. ¿Cuántas personalidades importantes para el mundo armenio arriba, muchachos? Dice. Vamos a ir con el tema 3. Dale. Había algo que querías aclarar. ¿Cómo estamos? Porque estamos en la ONU, pero ¿cómo estamos en la ONU? Ah, sí, preguntaron sobre eso. Bueno, lo primero que quiero decir es que yo estoy acá oficiando de embajador de la República de Armenia Occidental, que es el Estado continuador del país Armenia que el mundo reconoció en 1920, y que esto es una buena noticia. Esto es lo importante. Yo soy portador de buenas noticias. Soy portador para decirle al pueblo armenio que me está escuchando, que vive aquí en Argentina, y por tu radio a todos los que están alrededor del mundo, que desde que se oficializó este gobierno de este Estado continuador del país Armenia que el mundo reconoció en 1920, todos nosotros somos armenios con derecho a tener nuestros papeles armenios. Entonces, esto que irrumpe en la armenidad y que está tapado por la propia armenidad, porque no hay informaciones sobre la República de Armenia Occidental, ustedes no lo leen esto en el diario Armenia ni en el diario Serdarabad, y hay programas de radio que no lo hablan, no me llaman a mí para hacerme un reportaje. Hay periodistas como Sergio Balequian y otros periodistas que ustedes me han podido escuchar por intermedio de ellos. Hay canales de internet que sí lo hacen, que tienen la valentía de hacerlo, pero esta es la verdad, esta es la buena nueva, y son ustedes, cada uno de los que escucha y se convence de esta realidad, porque se da cuenta que nada más ni nada menos que es la verdad, son ustedes los que tienen que predicar, que pregonar esta verdad, para que obliguemos al pueblo, nosotros, a los medios de comunicación y a las estructuras organizativas de la actual República de Armenia y de la diáspora, a que nos reivindiquen como armenios, no más como una diáspora. Sí, somos una diáspora de hecho, pero somos ciudadanos armenios
del Estado Armenia que el mundo reconoció en 1920. Y los que se dieron cuenta de esto, en un primer momento, de esta realidad, de que en 1991 todos nosotros habíamos quedado fuera de la actual República de Armenia, fueron excombatientes de Artsaj. En el año 2004, en Sushi, ellos hicieron un manifiesto donde reivindicaron al pueblo de Armenia Occidental y al país, al Estado Armenia, que el mundo había reconocido en 1920. Se dieron cuenta que este nuevo país de 29.000 y pico de kilómetros cuadrados se había separado y que todos nosotros estábamos afuera. Esto ocurrió con un simple manifiesto público en el año 2004. Pero a partir de allí, esa gente que firmó ese manifiesto original fue diciendo, bueno, ¿cómo hacemos esta gran empresa? Quedamos fuera, y ahora nosotros somos armenios desde que nacimos, desde 1920, que se reconoció ese Estado, cada uno de nosotros a medida que fue naciendo, fue ciudadano natural de ese Estado. ¿Cómo hacemos para reivindicar esa ciudadanía? Entonces, lo que hicieron fue estudiar y contactar profesionales que sepan de derecho internacional público, y siguieron todos los pasos que en un caso como este, el derecho internacional público dice cuáles son esos pasos que hay que dar. Se dieron todos los pasos y se conformó en el año 2011 el gobierno de la actual República de Armenia Occidental. Y recién a mí en el año 2021, a principios del 2021, me designaron cónsul, en primer lugar aquí en Buenos Aires, después cónsul general en Argentina y hoy embajador en Argentina. Pero estos precursores, ya en el año 2006, como representantes del pueblo de Armenia Occidental, fueron a Naciones Unidas y fueron los fundadores del espacio de pueblos originarios dentro de Naciones Unidas. Y así se consiguió que Armenia Occidental esté hoy registrada dentro de la ONU como un pueblo originario y milenario. Desde allí en adelante, hasta el día de hoy, persistentemente, los representantes del gobierno de la República de Armenia Occidental hacen sus disertaciones en Naciones Unidas para bregar por el pueblo armenio de Armenia Occidental. Y ustedes, todos los que estén escuchando, que tienen acceso a Internet, simplemente tienen que entrar en Naciones Unidas. No es simple realmente, porque no tienen que ir a estos organismos, pero cualquiera que conozca, más que yo, que no es mi especialidad, que conozca cómo obtener esta información, va a poder ver todas las intervenciones que están en video filmadas y subidas a la página oficial de Naciones Unidas de los representantes de Armenia Occidental en diferentes circunstancias, últimamente muy abocados al tema de Artsaj, porque es una provincia nuestra. Artsaj, vamos a explicar esto. Artsaj siempre estuvo fuera de la actual República de Armenia, porque como les digo, en el 91 la actual República de Armenia se separó del Estado Armenia, donde sí Artsaj era una provincia. Y Artsaj quedó colgada, quedó suelta. Por eso en las guerras que se enfrentaron ahora en el 2020, Artsaj peleó sola, no peleó la actual República de Armenia junto a Artsaj y fueron vencidas por Azerbaiyán. Lo único que venció a Azerbaiyán es a Artsaj. Si bien es cierto que mucha gente, muchos voluntarios, incluso soldados de la actual República de Armenia, se sacaron el uniforme y se pusieron el uniforme de Artsaj y fueron a pelear, muchos de diferentes países del mundo fueron armenios como voluntarios a pelear en Artsaj, y entonces sí podemos decir de ese modo romántico que todos los armenios del mundo hemos peleado en Artsaj, porque la verdad. Sin embargo, desde el punto de vista político y jurídico, Artsaj peleó sola. Esto tampoco se informa correcta y debidamente. Entonces, Artsaj es una provincia armenia, siempre lo fue, nunca fue parte de Azerbaiyán. Como provincia armenia, ¿de quién? Y del Estado que el mundo reconoció en 1920. Entonces, ¿por qué el mundo armenio persiste en esta invisibilidad de negar el Estado Armenia que se reconoció en 1920? Parece mala palabra, es como que hay un pacto que de esto no se puede hablar. Esto no lo van a leer ni en ningún diario armenio, no lo van a escuchar en radios que tienen intereses y que le dicen a usted que la única Armenia que existe es la actual República de Armenia, cosa que es falsa. No está bien ni mal, es simplemente falso. Entonces,
nosotros tenemos una potencialidad enorme, porque estamos con un pie y medio en Naciones Unidas, y tenemos que, cuando vamos a poner los dos pies, cuando estemos en la mesa grande donde están todos los estados, sentados al lado de la actual República de Armenia. Pero eso lo tenemos que lograr en unidad todos los armenios. Todos los que me están escuchando, organizados y dentro de Armenia Occidental, y así todos los armenios del mundo, en Estados Unidos, en Francia, en el Líbano, en Rusia, en Siria, todos los armenios que hay alrededor del mundo, vamos después a exigir también a las autoridades de la actual República de Armenia a que breguen por el interés nacional armenio, y ellos tienen el micrófono en la mesa de Naciones Unidas grande. Ellos mismos tienen que reivindicar al Estado Armenia, no decir que el Monte Ararat es turco. Tienen que decir esto: el Monte Ararat, si bien ya no es nuestro, porque nos hemos separado, es del país Armenia que el mundo reconoció en 1920 y hoy es de la República de Armenia Occidental, usurpada por Turquía. Por lo tanto, reivindicamos la armenidad del Monte Ararat y pedimos que al lado nuestro se siente el representante de Armenia Occidental, que es el Estado continuador, que Inglaterra, que Francia, que Estados Unidos, que Canadá, que Italia, que Argentina, sí, que Brasil, que Uruguay reconocieron en 1920. Ahora, estamos muy lejos de eso, porque hay un plan que tiene 33 años, que está diseñado a matar nuestra identidad armenia. ¿Y quién está en primera línea de ese plan? La dirigencia armenia de la actual República de Armenia y la dirigencia armenia de la diáspora. ¿Cómo puede ser esto? Entonces somos nosotros los encargados de cambiarlo. Esto se cambia en un santiamén, así se cambia. Cuando nosotros sepamos que somos armenios, nos organicemos y le digamos a nuestro dirigente amigo: dejate de pavada con eso de que somos una diáspora, de que lo único que existe es la actual República de Armenia. Siempre existió la Armenia histórica, esa Armenia histórica fue reconocida Estado, país, en 1920, y nosotros somos ciudadanos de ese país. Basta de pavadas. Y de esa manera, rápidamente, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Muy bien, y ¿quién tenía una pregunta para decirle al... Yo. Vos. Yo. Yo. Bueno, mi pregunta siguiente. Hace 5 días me enviaste por un mensaje, y que es el título que se llama 27 de mayo, es verdadera la fecha, no es 21 de septiembre, sí, no, el Día de la Independencia. Un comunicado. Sí. Eso me pregunta cuando leo mis hijos, me preguntaba. Entonces, sí, ahí yo voy a preguntar ¿por qué ese título usted se opone a eso? Eso me pregunta. Bueno, yo mandé un comunicado hace unos días, justamente el 28 de mayo, que dice 28, que se titula 28 de mayo, no es 21 de septiembre. Está explicado en el comunicado, está colgado ese comunicado en la página de Armenia Occidental de Facebook, así que cualquiera lo puede leer si es que no lo recibió, porque nosotros mandamos mensajes por WhatsApp a los números que tenemos. Para nosotros, si quieren recibir información, aprovecho para decir, contáctenos con cualquiera de las personas que asesoran a la Embajada de Armenia Occidental, conmigo mismo, para hacernos llegar el número de su celular, y nosotros lo pondremos en los grupos de difusión para que reciban de primera fuente los comunicados de la embajada y cualquier cosa que nosotros tenemos para noticiar. Ahí se explica perfectamente, pero voy entonces a desarrollar. 28 de mayo y 21 de septiembre son días feriados para el mundo armenio. Las escuelas armenias, ese día los chicos no van al colegio, ¿no? Sí. Supuestamente son fechas patrias, pero son muy diferentes una de otra. El 28 de septiembre en realidad es una fecha que simboliza la gran victoria de Sardarabad del 26 de septiembre, de mayo, perdón, me mezclé los meses. El 28 de mayo simboliza la gran victoria de Sardarabad del 26 de mayo, que esa fue un acto heroico de resistencia, donde el pueblo armenio, asediado por el ejército regular turco, con todo lo que necesitamos hoy:
unidad, inteligencia, patriotismo, decisión. Se organizó, organización, que es lo que necesitamos hoy, saber quiénes somos y organizarnos. Se organizó para defender el único territorio armenio que había escapado de las masacres turcas del genocidio, en donde los turcos aprovecharon un contexto favorable político para decir, bueno, vamos finalmente, salgamos de territorio turco, subamos a territorio ruso y terminemos en la Armenia histórica, en la parte oriental, con los armenios. Los armenios nos organizamos y con los militares, con los generales, que son todos héroes nacionales, que se organizaron, con los curas, con los sacerdotes, con los haizur, con todos. Todo el pueblo unido, organizado y con la inteligencia de dividirse militarmente en tres, en Karagilise, Parabaram y Sardarabad, vencimos a los turcos en esa resistencia de una manera total y efectiva, que obligó a que los turcos huyeran del campo de batalla y fueron perseguidos por 2 días incesantemente por el pueblo armenio, que luego celebró una victoria impactante y vital. Entonces, el 26 de mayo siempre tiene que ser una fecha patriótica de orgullo y de recordación. Pero el 21 de septiembre lamentablemente no. El 21 de septiembre es una fecha de claudicación. Porque el 21 de septiembre existe porque en 1990 se desmoronó la Unión Soviética y la dirigencia armenia, en 1990 la dirigencia armenia soviética quiso separarse, pero también con Artsaj. Cuando el mundo le dijo con Artsaj no, siguieron adelante en su plan de separación. ¿De separación de quién? Del país Armenia de 1920 y de todos nosotros. El 21 de septiembre sería una gran fecha histórica y patria, gran fecha, si esa dirigencia armenia soviética hubiera dicho: nosotros nos proclamamos en los continuadores jurídicos del país Armenia, que más de 30 países en el mundo reconocieron en 1920, gobernamos los territorios que efectivamente estamos gobernando, pero ya mandamos a nuestro canciller a reclamar en Naciones Unidas por todo el territorio usurpado por Turquía, por nuestras provincias de Artsaj y Najicheván usurpadas por Azerbaiyán y por Yabaj, para negociar con Georgia de que nos la devuelvan. Si hubieran hecho eso, hoy sería una fecha patriótica y hoy cada uno de ustedes que me está escuchando y de nosotros tendríamos un documento nacional de la actual República de Armenia, porque estaríamos incluidos en el estado continuador de aquel país reconocido en 1920. Pero lo que ocurrió ese día fue un acto de claudicación, donde ellos dijeron: nosotros nos separamos, los únicos armenios del mundo vamos a ser nosotros solos y nuestro pueblo. Ojo, el pueblo es inocente, es la dirigencia la que obligó a esta acción, y los armenios de Argentina, los armenios de Estados Unidos, bueno, dejan de ser armenios, que se conformen con ser franceses, estadounidenses, canadienses, argentinos, lo que sea, uruguayos. Entonces, si bien a mí no me interesa cambiar esas cosas, porque es no es algo por lo que hay que luchar. ¿Qué estoy proponiendo? ¿Que el 21 de septiembre deje de ser fecha patria? No es esa la idea. Y ese día puede seguir siendo una fecha patria de reflexión ahora. Hay que darle al día el verdadero mérito que ese día tiene. Ese día, hace 33 años que se desarrolla un acto que tiene como fin matar nuestra armenidad. Nosotros nos estamos rebelando para eso, y esta es la buena noticia, que ya estamos armados, que ya esto cae fácil. Puede caer hoy, puede caer mañana, dentro de 5, dentro de 10 años, no importa, pero va a caer. Va a caer porque esta es la verdad, y la verdad es irrefrenable. Yo les voy a explicar por qué no es desde otra perspectiva, por qué no es una fecha patria. No es una fecha patria porque la actual República de Armenia, hace 33 años, que al haber hecho este movimiento político y jurídico, no tiene derecho a reclamo territorial alguno.
no puede reclamar 1 centímetro de tierra, por eso nunca pudo reivindicar Artsaj como una provincia propia, y por eso no puede decir que el Monte Ararat es de ellos, porque ellos se separaron de ese territorio. Como hay mucha gente que me está escuchando que no conoce de estos temas, voy a bajar el tono de mi declaración y voy a hacerles un ejemplo burdo, pero para que lo puedan comprender, para que entiendan bien de qué les estoy hablando. Imagínense ustedes que todos sabemos que los ingleses están usurpando las Malvinas argentinas, que las Malvinas son argentinas y que están usurpadas por Inglaterra. Eso lo sabemos todos, como también todos nosotros sabemos que las ciudades de Deván, la ciudad de Dikranaker, la ciudad de Trebisonda, la ciudad de Diyarbakir, son armenias y que están siendo usurpadas por Turquía. Ahora, imaginen ustedes que aquí de Argentina, las 3 provincias que componen la Mesopotamia argentina, que son Entre Ríos, Corrientes y Misiones, en el año 1991 se hubieran separado del país Argentina y se hubieran conformado en un nuevo país llamado Mesopotamia Argentina. Piensen eso. Y que el mundo lo reconoce. Entonces, constituyen a la capital de Entre Ríos, Paraná, como capital de ese nuevo país, y Estados Unidos le manda una embajadora a Paraná, Francia le manda una embajadora a Paraná, Rusia le manda un embajador, Brasil, Paraguay, todo el mundo dice, bueno, hay un país ahora que es Argentina y otro país que es la Mesopotamia Argentina. Yo les pregunto a ustedes, piensen un segundo antes de responder. Llegado ese caso hipotético, ¿podría la Mesopotamia Argentina reclamar a las Islas Malvinas como parte de esa misma Mesopotamia Argentina? Sí. Evidentemente no, porque la Mesopotamia Argentina se separó del país Argentina. Por lo tanto, el reclamo sigue estando de las Malvinas para el resto del país que ha quedado en pie, porque esa Mesopotamia, cuando se separó, perdió el derecho por las Malvinas. Yo creo que con este ejemplo se ve fácil para que ustedes se den cuenta que la actual República de Armenia, al separarse del gran país Armenia, que fue reconocido en 1920 y que nos incluía a nosotros como ciudadanos, cuando ellos se separaron, perdieron el derecho al reclamo alguno. Por eso no pueden reclamar absolutamente nada, pero cometen encima, ahora que ya quedaron expuestos, después de lo que pasó en Artsaj, cometen la indignidad, que algunos llaman traición, pero que no hay duda que es una gran indignidad, de decir, tanto el oficialismo como la oposición de la actual República de Armenia, que el Monte Ararat es turco, que Armenia Occidental no hay que hablar más, que eso ya no existe más, que eso es una cosa, una inspiración. ¿Se comprende? Yo quiero que ustedes lo comprendan bien y que lo internalicen. Ustedes, todos los que me están escuchando y viendo, tienen que internalizar que hoy son ciudadanos armenios de la República de Armenia Occidental y que somos nosotros los que tenemos el derecho vigente para poder recuperar, liberar la patria. Hace pocos días salió en Clarín, búsquenlo, un artículo con foto y todo que muestra a armenios, a compatriotas nuestros que están viviendo en sus tierras originarias, usurpadas por Turquía, hoy. Esos armenios viven en nuestras tierras, en las mismas tierras donde nacieron nuestros abuelos, y están esperando, lo sepan o no, porque por ahí en el grado de desconocimiento es general en la armenidad, lo sepan o no, están esperando que nosotros los liberemos del yugo turco que aún tienen, y que esa tierra vuelvan a ser armenia. Y eso se consigue con inteligencia, con organización. Lo primero, el primer paso, ustedes tienen que reconocerse armenios de la República de Armenia Occidental. El segundo paso, predicar esto para que sus compañeros, sus amigos, sus parientes armenios lo sepan. El tercer paso, que todos nos impongamos que en las escuelas armenias tiene que enseñarse la verdad. El cuarto paso, que los medios de comunicación empiecen a armenios, Diario Armenia, Diario Sardarabad, empiecen a hablar de la actual República de Armenia y de la República de Armenia Occidental, cuáles son los pasos que se están dando las autoridades para recuperar las tierras. El quinto paso, que Diario Clarín, Diario La Nación, Diario Página 12, no hablen solo de la actual República de Armenia, sino que empiecen a hablar de la República de Armenia Occidental, que es la república nuestra, la tuya, la que me estás escuchando.
que empiecen a hablar. Acá los armenios de Argentina dicen que por intermedio de su país, la República de Armenia Occidental, que es el Estado continuador, el país armenio de 1920, están organizándose para recuperar los territorios que usurpa Turquía, las 2 provincias que usurpa Azerbaiyán. Eso es el paso. Y el último paso, un día vamos a caminar a la Cancillería Argentina, yo voy a ir adelante, todos ustedes atrás mío, miles, y si es posible, cientos de miles, somos 160.000. Sí. Con que seamos 1.000 me conformo, pero 1.000, 5.000, 10.000, vamos hasta la Cancillería y exigimos a las autoridades argentinas que honren lo dispuesto por el presidente Irigoyen, y no van a tener más remedio que nombrarme a mí, acreditarme en la Cancillería Argentina como embajador, porque si no incumplirían las funciones de funcionario público, pues no pueden ir en contra de lo que determinó un presidente argentino, representación del país. Estamos muy lejos de todo esto. Todo esto pero hay que armarlo. Hace 4 años que estoy contando esta realidad. Cada vez tenemos más fuerza, cada vez tenemos más gente y cada vez tenemos más respeto, pero el respeto no es por mí, es por lo que estamos transmitiendo. Es el mensaje el que impone respeto, porque es la verdad, y esa verdad nos da dignidad. Bueno, muy bien. Tenemos una pregunta o una reflexión. ¿Qué viene a ser? No sé qué dice. ¿Cómo no sé? Sí. ¿De quién dijo? Jorge Quesquisquian, ahí va. Dice, bravo Guillermo, cuanta más burda la explicación mejor se entenderá. El común de la gente y que por qué, sobre todo, ignora. Bueno, muchas gracias. Yo trato de explicar lo más pedagógica y simple, la forma más simple posible, porque lo que me interesa es que me entiendan. No me interesa hablar con palabras complicadas, que por supuesto que también puedo hacerlo gracias a la educación que me dieron mis padres, pero no es el punto de hablar y parecer inteligente. Lo importante es que quiero que los armenios que me están escuchando conozcan la verdad, comprendan la verdad, sepan cuál es la verdad armenia para entonces actuar en consecuencia. Muy bien, Susana Bodiquian también nos está viendo. Alejandro Abcarian Mederos también nos está viendo a través de la página de Facebook. Nos queda media hora. 25 minutos. Los que te están escuchando, aprovechen para hacer la pregunta que se les ocurra. No importa que no sea inteligente, cualquier tipo de pregunta, cualquier cosa que de las explicaciones que yo di, que tal vez no les cierren o que se pueda profundizar, yo con mucho gusto la voy a tratar de responder. Pero yo quiero hablarte. Dale, cómo no, con mucho gusto. Bárbaro. Porque hasta ahora te escucharon a vos. Así es. Yo estuve en silencio. Sí, señor. Te lo agradezco. Y te voy a decir algo. Te voy a tratar de vos porque al lado mío sos un pibe. Para los armenios, los armenios me pueden tratar como quieran. Los cargos los tengo para hacerlos valer frente a los enemigos, sobre todo, no frente a nosotros. Así que tranquilo. Bueno, el tema es el siguiente. Vos hablaste, explayaste todo bien, se te entendió perfectamente. Bueno, gracias, ese es mi objetivo. Desde ya está decirte, no sé, acá por Facebook, ¿por qué no? Se quedó tildado, creo. Desde ya está decirte que Espacio Armenio tiene la puerta abierta siempre. Siempre para que puedas venir y lo sé y te lo agradezco. Decir las cosas que tengas que decir. O la información o lo que sea. Hace 25 años que vengo pregonando la armenidad, la unión de los armenios. Porque siempre dije que si estamos unidos, más allá de que puede ser Tashnak, Garmire, esto, aquello, las ideologías políticas es una cosa aparte. ¿Sí? Para mí, forma de verlo. Pero
de sentirte armenio, de luchar por una Armenia, de luchar por nuestra causa. Muchas veces a mí me dijeron, vos sos una persona obsoleta porque hablas del genocidio armenio, y que esto y que aquello, y eso ya pasó, ya es historia. No, no es historia. Para mí Mochila no es historia. Además de que está impune. ¿Cómo va a ser historia si está impune? ¿Te das cuenta? Entonces, vos hablabas de la marcha. Para mí ya la marcha no tiene ningún sentido que se haga. Lo digo, no hoy, lo dije siempre. Ya de varios años lo vengo diciendo. Porque lo politizan. No es una marcha verdaderamente armenia. Aparte, esto es como decir de Guillermo, en un mes vamos a ir a la puerta de tu casa y vamos a hacer un acto. Y vos ese día me podés estar viendo por el balcón fumándote un puro y tomándote un whisky, o podés estar no sé, el problema, cenando en algún lugar. El problema no es el acto. El problema, ¿sabés cuál es? Que nosotros vamos a ese acto, todos vamos, y yo voy desde siempre y llevo a mis hijas desde que nacieron. Vamos a ese acto, pero la mayoría de los armenios que estamos ahí no sabemos quiénes somos. No sabemos que somos ciudadanos armenios, que estamos, sí sabemos, por supuesto, las cosas las sabemos, pero no las tenemos ordenadas como realmente tiene que ser para saber exactamente quiénes somos. Nosotros sabemos que estamos en Argentina como producto del genocidio. Sabemos que está impune el genocidio. Pero nosotros lo que no sabemos es que somos ciudadanos armenios de un país, de un Estado reconocido en el año 1920, que está usurpado por el país que cometió el genocidio contra nuestro pueblo. Entonces nosotros tenemos que ir y exigirles que nos devuelvan las tierras. Totalmente. Pero eso no se hace. Yo voy todos los 24 de abril. ¿Sabes lo que se exige cada 24 de abril? Justicia por el genocidio de que los turcos cometieron contra los armenios. Que claro que está bien, es perfecto, si está impune. Sí. Pero ese objetivo por sí mismo es nada. Sí. Porque ¿qué se resuelve? ¿Qué pasaría si un día Turquía dice, un gobierno más moderado, sí, verdaderamente nosotros cometimos un genocidio? ¿Y eso qué te soluciona? Ahora, ¿cómo puede ser que Erdogan le dé el pésame en Turquía, a los armenios porque es cargada? Para mí es cargada, es como tomarle el pelo a la gente. No, ellos no toman el pelo, pero nosotros nos los dejamos tomar. Porque estuve explicando en todo el programa que tenemos una organización comunitaria y social, política y jurídica que va en contra de nosotros mismos. Vamos a hacer un juego, ya que al oyente le gustó salir de las palabras académicas para ir a palabras llanas. Yo estoy seguro que los turcos, ese 24 de abril que nos esperan en la embajada, nosotros vamos y protagonizamos con tanto amor y patriotismo nuestro acto, pero mal dirigido, con los conceptos no claros, sin exigirle a los turcos devuélvannos devuélvannos Erzurum, devuélvannos Diyarbakır, devuélvannos Asun, que el mundo dijo que son armenias y que ustedes la obtienen manchado de sangre por el genocidio contra nuestros abuelos. Sí. En vez de decir eso, los turcos, como vos decís, se toman un whisky en un lugar cercano, por un balcón, pero cuando termina el acto, preguntan desde Turquía, che, ¿qué pasó en Argentina? No, nada, están en la misma de siempre. Siempre en la misma. Siguen pensando que son una diáspora, alguien los engrupió, no sé si fueron los turcos infiltrados, quién fue, alguien los convenció de que ellos son una hinchada de la actual República de Armenia. Ellos quieren el carnet de víctima, quieren que solamente están pidiendo que se reconozca el genocidio. Entonces ellos siguen
se afianza la usurpación de nuestra tierra. Tenemos como mínimo un año más de usurpación tranquila. Nadie nos va a pedir nada, ni en Naciones Unidas, que devolvamos nada, ni nada. ¿Entienden a lo que voy? Yo hablo de estas cosas con mucho respeto, las bajo a otro idioma, para que en este idioma burdo ustedes puedan comprender cuál es nuestra paradoja, porque es nuestra paradoja. En cambio, cuando nosotros estemos organizados dentro de la República de Armenia Occidental, como bien dijo Sergio, no importa si sos Tashnak Sagan, de Partido Genchagian, Rangabar, de UGAF, de la Asociación Cultural Armenia, de los muchachos comunistas armenios, de la UCA, de Aintab, de Hayen, de Marash, de donde seas, no importa, vos sos ciudadano de la República de Armenia Occidental, organizado dentro de la República de Armenia Occidental, con una colectividad tendiente a liberar nuestras tierras. Ese va a ser otra historia el 24 de abril, otro sentido a la marcha hacia la embajada turca, y ahí vamos a decir a los turcos, lo primero, apenas se llega al micrófono, exigimos que nos devuelvan las tierras que el mundo reconoció como armenias y que ustedes usurpan, donde hay un arbitraje del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, y nos avalan estos países, que con el trabajo diplomático vamos a hacer que estén con el tiempo también con nosotros. Cambia completamente. Cambia la historia. Nos llena de vitalidad. Totalmente. Y todo adquiere un sentido. Bueno, yo te escuché atentamente y te digo que una cuarta parte. Que pase una cuarta parte nada más. Que comience a cambiar la historia. Vas a ver cómo se hace un efecto dominó y la historia cambia. Lo más difícil es este primer paso, Sergio. Sí, esa cuarta parte. El primer paso, esa cuarta parte, es que cada uno de los que me escucha se vaya de este programa de radio diciendo: el doctor Caramañán tiene razón porque está diciendo la verdad. Yo soy armenio, ciudadano armenio de la República de Armenia Occidental. Y a partir de hoy tengo otra perspectiva. Y sé que existe un medio que se llama República de Armenia Occidental, que tiene un presidente, ministros, una asamblea de diputados, que tiene gente en las Naciones Unidas, que tiene un embajador en Argentina, cónsules en diferentes lugares del mundo, que están organizándose, que mañana el que me está escuchando puede tener también algún cargo directivo, que no importa de dónde sea, del partido político, de la religión que tenga, no importa nada, lo que importa es que somos armenios, que tenemos nuestras tierras usurpadas y que tenemos el mandato de nuestros mayores de liberarlas, de recuperarlas. Y lo vamos a hacer, tengan fe, pero hay que dar ese primer paso. Cuando ese primer paso se da, los otros 3 cuartos en 5 minutos. Si logramos esto, yo les propongo este desafío. Si logramos esto en Argentina y logramos, por ejemplo, el reconocimiento del país Argentina a mi cargo de embajador de la República de Armenia, si lo logramos entre todos como un objetivo, el impacto político y jurídico que va a tener es inimaginable, y el mundo armenio en pocos meses va a estar todo el mundo revolucionado y van a haber embajadores en todos los países que han reconocido al país Armenia de 1920, que va a surgir del propio pueblo. Nosotros podemos generar desde Argentina. Yo tengo fe y el compromiso, y depende de nosotros, de los que me están escuchando, de vos, pibe, de usted, señor, de usted, señora, de vos, piba, que nosotros lo hagamos realidad. Somos nosotros los protagonistas de la historia y está en nosotros. Si nos organizamos, nosotros somos solidarios, conseguimos cosas, es enfocar el objetivo común. ¿Qué puedo hacer yo? Todos podemos hacer algo. Todos podemos pensar, los más inteligentes de nosotros diseñarán las estrategias. Esto cambia radicalmente. Nos van a empezar a apoyar muchos países del mundo porque vamos a mostrar dignidad y vamos a mostrar que estamos tras una causa justa, que es que nos excede. No solamente es una causa para Armenia, sino porque exigimos justicia
contra la perpetración de un genocidio es una causa que nos excede y que es de toda la humanidad. No puede la humanidad tolerar la usurpación de nuestras tierras, que dijeron que son armenias, como producto de un genocidio. Es una barbarie, es ir en contra de la civilización, pero nosotros no exigimos ese paso. Parece que nos convencieron de que somos una diáspora etérea y que somos una hinchada que queremos que se mantengan 29.000 kilómetros cuadrados, que yo les aseguro, pero no porque yo sea muy inteligente, es una cuestión lógica, que si se mantienen eso, en cualquier momento va a venir un ataque, ahora, más tarde, ojalá que nunca pase, pero es lo más lógico. Y si desaparece la actual República de Armenia, definitivamente nosotros también desapareceremos como armenios. Bueno, acá Mary Pambuxian de los Estados Unidos nos está viendo, y Daniel Caragulián de Inglaterra dice, a Turquía, léelo un poquitito vos porque... Permiso. Sí. A Turquía, en portugués me parece, a Turquía no va a dar, Turquía no va a dar las tierras armenias. ¿Cómo será? Tenemos que adelante. ¿Podrá Turquía declarar ocupado por los políticos de época? ¿Cómo será? Tenemos que hablar algún día, lograr que Turquía declara culpable por los crímenes de los políticos de la época de 1915. Claro. Esas son cuestiones de los turcos, que los turcos declaren o no declaren. Lo que nosotros tenemos que exigir, en primer lugar, no tenemos que dispersar nuestros objetivos. Las tierras que usurpan, que fueron armenias, que el mundo reconoció armenias, que tienen reconocimientos de estados que dicen que esas tierras son armenias, que tiene un arbitraje internacional del presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, que dice que cuáles son los límites occidentales del Estado reconocido como Armenia. Todo eso es lo que tenemos que exigir nosotros. Nosotros tenemos que exigirle a los turcos que nos devuelvan las tierras. Después que hagan ellos con sus criminales de guerra lo que ellos quieran, nosotros sí después de eso vamos a pedir que la reparación histórica, pero después. Nosotros ahora vamos a recuperar nuestras tierras y desde ahí vamos a unir a Armenia con la actual República de Armenia y vamos a volver, hace más de 8.000 años que estamos en la tierra desde el comienzo de la humanidad y vamos a seguir sosteniendo a Armenia hasta el fin de la humanidad. Bueno, gracias por tu visita, mi querido Guillermo Caramañán. Yo te agradezco a vos, espero que el público, que los oyentes hayan estado conformes con todo esto. Más que nada lo que quiero es despertar lo que tienen dentro del corazón, despertar el espíritu aguerrido de los armenios, nacional y patriótico, y no conformarnos con esto, rebelarnos contra un establishment que quiere que dejemos de ser armenios. Eso no puede ocurrir. Sé que cuando vean esta realidad cara a cara, todos se van a rebelar ante ella, y todos de cualquier partido político, cualquier ideología, van a ser bien recibidos como hermanos en la República Armenia Occidental, que es tu república, mi república, la república de él. Esa es nuestro país, es el país continuador jurídico del país Armenia que el mundo reconoció en 1920. Gracias, Sergio, por la invitación. No, por favor. Nos vamos, mi querido operador. Nos vamos con un tema musical. Como siempre, y como siempre te digo, que tengas una linda semana, trata de vivir feliz, que Dios te bendiga, y nada, pasarla lindo. Y vos también, gracias en la operación técnica, Leonardo. Chao, que tengas una linda, pero linda semana. Chao, gracias. Gracias.